Bien, y esto es Paradigma Radio. Bienvenidos a las personas que se encuentran conectadas en este momento, 7:38 de la noche, en esta parte del planeta. En esta noche, en perspectiva, con Hilda Urdaneta, precisamente hablando de inteligencia emocional. Como ya lo habíamos anunciado, y las personas que están conectadas en este momento, un saludo caluroso. Soy Gus, estoy acompañándolos. Bienvenidos a las personas que también se encuentran conectadas a esta hora en Facebook Live, que nos estamos conectando a esta hora. Y bueno, Hilda, ya te dejo los micrófonos, son todos tuyos y gustosos de escucharte en esta noche. Gracias, Tao, y un saludo a toda tu audiencia en Paradigma Radio. Gracias una vez más por estar sintonizados con nosotros, a todos los presentes. Gracias por disponer de este tiempo para compartir hoy con un tema apasionante. Sé que muchos de los que estamos aquí estamos deseosos de que esta sesión comience, porque hablar de inteligencia emocional es un tema que apasiona. Y yo voy a, sin más preámbulo, comenzar con la presentación, tal como lo hago siempre. Y luego vamos a estar conversando, por supuesto, sobre los distintos temas abiertos ya para que todos participen y puedan conversar sobre lo que estamos viendo, ¿vale? Bien. Tal como les decía, vamos a hablar de inteligencia emocional y esto es, como dice la presentación, un simple vistazo a la inteligencia emocional porque este es un tema complejo, no podemos abordarla en tan poco tiempo, pero creo que para dar un primer acercamiento al tema y que muchos de ustedes se apasionen como lo estoy yo, como lo estamos algunos de los que estamos acá presentes hoy, lo bonito es que puedan entender a qué se refiere todo este tema de la inteligencia emocional, qué significa, y de esa manera dar un primer pasito en esta búsqueda del desarrollo de la inteligencia emocional, porque debo comenzar diciendo que la inteligencia emocional finalmente se desarrolla, se puede convertir en una conducta y por lo tanto en una competencia que debe ser desarrollada, no es algo innato. Para hablar de inteligencia emocional, entonces debemos abordar algunos temas básicos, porque lo que pretendemos con esto es convivir la razón y la emoción sin tener que sufrir las consecuencias. ¿Cómo hacemos para que en nuestro interior no exista esa permanente lucha entre esa vocecita interior que me dice debo o no debo hacer y ese impulso emocional de querer hacer, ¿verdad? Las cosas, o ese impulso racional a veces gobernando la emoción, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos entender es cómo funciona nuestro cerebro. Yo no pretendo dar aquí una clase de anatomía, de medicina, ni más faltaba, porque además no es mi competencia. Pero si no entendemos cómo funciona nuestro cerebro, va a ser muy complejo entender cómo es todo este asunto de la inteligencia emocional. Y por eso me permití traer un par de láminas que hablan del tema. Y lo primero que podemos decir es que hay una teoría que habla de que tenemos tres cerebros en vez de uno. Tenemos tres cerebros conviviendo en uno solo, interrelacionados, imposibles de manejar independientemente, pero que de alguna manera procesan toda nuestra percepción en tres niveles diferentes. Por un lado tenemos ese cerebro que llaman reptiliano, y se llama así porque es el que todavía conservan los reptiles. Es el, digamos, cerebro más primitivo, y en él se manejan comportamientos muy instintivos, como el hambre, la sed, el sueño, el sexo, etcétera, digamos, todo está allí. Y son esos, digamos, instintos muy básicos que tiene cualquier animal. Mira, esta parte más, por decirlo de alguna manera, y me disculpan la expresión, pero es el lado más animal del ser humano, más básico, más primitivo. Luego tenemos el cerebro límbico, y es donde nos vamos a enfocar un poco hoy, y su relación con el cerebro neocórtex. El cerebro límbico es donde se alejan todas nuestras emociones. Digamos que allí es donde nosotros podemos controlar, percibir en primera instancia todo lo que sucede en nuestro entorno y es procesado inicialmente desde las emociones, y allí además es donde se albergan nuestras memorias, nuestras experiencias, nuestros recuerdos. Fue la segunda evolución que tuvo nuestro cerebro. Estos tres cerebros fueron progresivamente evolucionando hasta convertirse en lo que hoy es, y muchos científicos dicen que el cerebro efectivamente va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo, desarrollando nuevas aptitudes o nuevas competencias, nuevas habilidades. Lógico, esto se lleva millones de años de proceso, ¿no?
El último de los cerebros que se ha desarrollado, conocido hasta hoy, es el neurocórtex, y es el cerebro que básicamente forma, y por eso se llama córtex porque forma la corteza cerebral, ¿no? Es el más externo, también es el más complejo, y es allí donde se maneja toda la parte lógica, racional del ser humano. Digamos que el cerebro neocórtex es el que decide si nos conviene o no hacer algo que nuestro límbico nos está indicando hacer. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Básicamente, ¿por qué traigo a colación este tema? Porque debemos entender cómo se procesa la información en nuestro cerebro para desde allí poder determinar si nosotros podemos o no controlar emociones, que es una discusión que ha habido por mucho tiempo. Cualquier cosa que nosotros percibimos, con excepción de aquello que se percibe desde el olfato, porque increíblemente lo que se percibe por el olfato llega primero a nuestro cerebro más primitivo, más rudimentario, que es el reptiliano, y eso tiene toda una historia y una explicación que ahora no cabe. Algún día pues vamos adentrándonos poco a poco en el tema. Pero lo interesante de esto es que todo lo demás que nosotros percibimos a través de cualquiera de los sentidos, vista, oído, tacto, etcétera, llega primero a esta zona llamado tálamo. El tálamo está ubicado al final de lo que sería la base de nuestro cerebro reptiliano, y es como el inicio de todo nuestro sistema límbico. Cuando la información llega ahí, el tálamo distribuye la información. ¿Qué significa distribuir la información? Que lo que se percibe a través del oído va a la zona de nuestro cerebro, de nuestra corteza cerebral, que puede procesar esa información. Lo que se recibe por el oído va a otra zona, lo que se recibe por el ojo para otra zona. Es decir, el tálamo distribuye la información que recibe al cerebro dependiendo de la zona cerebral que debe procesar la información. Pero al mismo tiempo manda esa percepción, esa realidad, esa información la manda a la amígdala, esta zona que está aquí. ¿Y qué sucede en la amígdala? La amígdala es nuestra memoria emocional. Allí es donde se procesan todas las emociones y donde se va construyendo una memoria emocional. ¿Y qué sucede con esto? Y aquí es una cosa bien interesante porque mucha gente dice que puede controlar las emociones, y definitivamente eso no es posible porque nuestra corteza cerebral, que es nuestra parte racional, no controla lo que sucede en la amígdala. ¿Vale? Lo que sí hace es mandar la información de regreso al tálamo. Y el tálamo vuelve a procesar esa información hacia la amígdala. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante, por qué todo este ir y venir de información es tan importante. En conclusión, nosotros tenemos la información enviada a nuestro cerebro racional por un lado y a nuestro cerebro emocional, que es la amígdala, que es todo el sistema límbico por el otro. Pero ¿qué sucede? Algo bien interesante, como lo dice el propio Daniel Goleman, que todos sabemos es el padre de la inteligencia emocional, al menos es quien lo ha popularizado. Él dice que el cerebro emocional responde a un evento con mayor rapidez que el cerebro racional. Es que mientras más complejo es el cerebro, más se demora en procesar las cosas y en responder. ¿Qué significa eso? Que como nuestro cerebro límbico es menos complejo que nuestra corteza cerebral, que nuestro cerebro racional, entonces nuestro cerebro límbico, nuestra amígdala, procesa más rápidamente. Por eso respondemos primero a la emoción y después a la razón. Y les voy a dar un ejemplo de esto porque, miren, no se sientan. Yo cuando comencé con todo este tema de inteligencia emocional, el libro de Daniel Goleman, no sé cuántas veces lo leí, porque a veces no es tan fácil de entender, toda vez que aquí hay mucha materia médica detrás de esto, ¿no? Pero yo lo interpreto de esta manera muy sencilla. Usted va caminando por la calle, tranquilamente, por una acera, y escucha de repente un gran ladrido, un árbol. ¿Qué es la primera reacción que sucede? La primera reacción la produce el miedo, y el miedo hace que usted pegue el brinco a la otra acera, se coloque allá y se asuste. Entonces, como lo primero que sucede es una información emocional y por lo tanto una reacción emocional, luego nosotros llevamos esa información, o mejor dicho, el tálamo se encarga de mandar esa información a nuestro cerebro racional y nosotros comenzamos a pensar qué está pasando. Nos volteamos, miramos de nuevo de dónde vino el ladrido, nos damos cuenta que hay una reja, que detrás de la reja hay un chihuahua de este tamaño, amarrado con una cadena, y finalmente el miedo se convierte en una gran risa
porque decimos, Dios, pero ¿cómo? Esto no me va a hacer nada, aquí no va a pasar nada, y lo que comenzó siendo un gran susto termina siendo un gran chiste. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro racional ve la situación, la analiza, y en ese análisis se da cuenta de que no está pasando gran cosa, ¿no? Como eso sucede de esa manera, nosotros no podemos realmente controlar nuestras emociones. Y si nosotros racionalmente no evaluamos rápidamente la situación y le damos una salida, se produce lo que se llama un secuestro amigdalar o un secuestro emocional. Y es cuando nuestras emociones se desbordan de tal manera que no es posible ya racionalmente controlar la situación. Es cuando uno dice, el tipo se le voló, se le quemaron las cotufas, se le voló la azotea, y ya no pienso. Es cuando vemos que una persona puede llegar a los extremos de, qué sé yo, tomar un arma y disparar a una persona que era muy tranquila y muy pacífica en un momento determinado. ¿Por qué? Porque el miedo puede llevarlo a ese descontrol. Es cuando las emociones toman control total de nosotros, por eso se llama secuestro emocional, y ya no hay lógica ni racionalidad posible que pueda hacernos volver. Y esto es quizás lo que nosotros debemos evitar racionalmente. Entonces, de lo que se trata la inteligencia emocional es de esa conjugación emoción-razón. No podemos pensar que estas cosas se pueden separar. Por eso, el solo hecho de decir yo soy inteligente emocional porque controlo mis emociones, porque domino mis emociones, básicamente me están diciendo porque ignoro mis emociones. El solo hecho de pensar en eso ya nos pone en una postura poco inteligente desde la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional solo es posible en la cooperación adecuada entre la emoción y la razón, es decir, entre el sistema límbico y el neocórtex, es decir, entre la emoción y la razón. Esas dos cosas combinadas, conjuntas, trabajando juntas, son las que pueden darnos inteligencia emocional. Fíjense que Daniel Goleman decía incluso que la falta de inteligencia emocional atenta contra las habilidades intelectuales del ser humano. Es decir, el no poder manejar inteligentemente nuestras reacciones emocionales y no comprender nuestras emociones va a hacer que nuestras habilidades intelectuales se vean disminuidas. La inteligencia emocional entonces es que nosotros no podemos evitar la presencia de las emociones, no las controlamos porque van directo del tálamo a la amígdala. Eso es un proceso totalmente inconsciente del que nosotros no tenemos control, al menos hasta ahora no tenemos control. Así como ha evolucionado el cerebro, quizás en algún momento dé otro brinco y eso suceda, pero nosotros no podemos evitar que las emociones se presenten. Pero lo que sí podemos hacer racionalmente es disminuir su intensidad, su repercusión, es decir, el tema de las reacciones, el impacto que produce en mí la emoción, y por supuesto la permanencia, es decir, qué tanto tiempo esa emoción va a estar presente. Lo que nosotros tenemos es que evitar que la emoción se vuelva un sentimiento y que gobierne nuestras reacciones. Y lo que quiero decir con esto es porque hay una diferencia vertebral entre emoción y sentimiento. La emoción tiene que ver con qué siento en el momento en que se produce algo, qué produce en mí. Mientras que el sentimiento es cuando yo permito que esa emoción se quede y se alimente y lo vuelvo sentimiento. No es lo mismo que alguien me guste a que eso se vuelva amor. No es lo mismo que yo quiera a alguien a que lo ame. No es lo mismo que yo sienta animadversión sobre una persona a que la odie. El odio es un sentimiento, mientras que la animadversión contra alguien es una emoción. No es lo mismo que yo esté preocupado o muy triste y que yo permita que eso se vuelva depresión, angustia. ¿Sí? Entonces hay que separar, y la manera de separar es manejar las emociones antes de que se vuelvan sentimientos. Podemos construir realidades diferentes, aportando más información que cambie la percepción de dicha realidad. Acuérdense que, como dice acá, solamente es cierto aquello que creemos que es cierto. Por lo tanto, así como cuando yo me volteé y miré de nuevo la reja y me di cuenta que espérate, es un perrito chiquito que está amarrado, que tiene reja, lo que estoy haciendo es agregando información racional para que el tálamo la procese diferente, cambia su percepción de la realidad, se lo cuenta a la amígdala, y por supuesto la amígdala entonces cambia su emoción y ya no siente miedo, sino más bien siente risa por lo que estaba sucediendo, ¿no? Podemos construir un banco de datos emocionales favorables al asociar comportamientos deseados con emociones específicas. Y esto también se vuelve interesante, porque fíjense que de lo que se trata es que en la medida en que nosotros empezamos a comprender nuestras emociones,
y decir, bueno, tengo miedo, ¿cómo voy a encarar el miedo? Y encaro el miedo de una manera, eso lo vuelvo un comportamiento y un comportamiento deseado, y en la medida en que lo repito, mi amígdala va a asociar el miedo con ese comportamiento y por lo tanto va a reaccionar de esa manera frente a a esa misma emoción. Yo les voy a contar una anécdota que puede reflejar un poco qué es esto, ¿no? Yo recuerdo, estando en El Salvador, tuvimos la oportunidad de hacer canopy, esto que uno se lanza como por lianas, ¿no? Y fuimos, la familia, nos montamos encima del árbol y empezamos a hacer el canopy. Y la primera persona que tenía que lanzarse era yo. Y resulta que yo le tengo miedo a las alturas. Me da pánico, sudo, me tiemblo, me da de todo. Y cuando estaba ahí arriba montada en el árbol, que yo me cogía la liana y decía, yo no me puedo tirar, yo no me puedo tirar, yo no me puedo tirar. La persona me decía, sí, pero lánzate. Mira, cierra los ojos, da el primer paso y te lanza. Y yo, no, estás loco. Y todo el mundo atrás como empujándome, ¿no? Señora, le toca, láncese. Y yo, no puede ser, esto no puede ser. Total que cuando di el primer paso, que es un paso al vacío, que le da a uno de todo dar ese primer paso, pues obviamente lo único que salió de mi interior fueron unos gritos, unos alaridos, y la verdad, todo mi vocabulario no permitido en este momento, esas que usted no se atreve a decir en público, salieron todas, y el desahogo fue tan grande y la vivencia fue tan maravillosa que tomé la decisión de que ya eso no me producía miedo, me producía, sí, una adrenalina que yo debía convertir en emoción, y de ahí para adelante eso fue lanzarse uno tras otro, y fue la experiencia más hermosa de mi vida. ¿Qué sucede? Que ya ahora, cuando tengo que encarar una situación como esa, en mi memoria emocional está lo bien que lo pasé, lo rico que me sentí, lo liberada, además fue revelador para mí, lo liberada que me sentí, y lo haría de nuevo. Ya el miedo no va a paralizarme en ese escenario, porque ya en mi memoria está asociado con un comportamiento positivo. Quiero mandar saludos a Eddie Reza, Francisco Aguilera y John Díaz, que nos siguen a través de Facebook Live. Gracias por estar ahí con nosotros conectados. Entonces, la amígdala es como ese almacén donde nosotros guardamos los aprendizajes emocionales y, por supuesto, reaccionamos siempre con base a esas memorias. Por eso es que debemos construir memorias favorables, comportamientos emocionales favorables, para que la amígdala siempre asocie ese sentimiento con esa reacción. Bueno, yo quiero agregar una frase de Nelson Mandela que explica todo esto, seguramente mejor que mi propia historia de las dianas, pero Nelson Mandela decía, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista el miedo. O sea, la inteligencia emocional no es el control de las emociones, sino el manejo de las reacciones emocionales. No es que no tengo miedo, es cómo yo convierto mis reacciones emocionales en acciones positivas a pesar del miedo. Miren, y aquí hay una frase que puede también explicar un poquito eso, de cómo manejar mis reacciones emocionales. Mira, tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero es tu decisión la cara que pones. Frente a cualquier emoción, nosotros debemos aprender a controlar incluso nuestras reacciones faciales, ¿sí? Que no demuestren de alguna manera todo lo que sentimos. En algunas ocasiones eso es bien válido, bien importante. Entonces, tú puedes hacer control racional de las reacciones, pero lo que tú no puedes hacer es control racional de las emociones. Tú no controlas la emoción, tú no puedes evitar que surja. Lo que sí puedes, y con esto cierro, es controlar qué tan intensa es esa emoción, cuánto tiempo va a ser parte de tu vida y cuáles serán las reacciones que tú vas a tener frente a esa emoción. Yo con esto abro los espacios porque sé que están que se muerden. Por allá está seguramente Carlos Eduardo, Tavo, Alfredo, con ganas de comentar sobre un tema que estoy convencida los apasiona. Y en este momento abro los espacios para que hablemos todos juntos del tema. ¿Les parece? Todos tienen la opción de poder abrir sus micrófonos. De cualquier modo ya los estoy observando. Levantan manito y con todo el gusto del mundo le doy el espacio para que conversen. Adelante, Carlos. Buenas noches, Nilda. Buenas noches a todos los participantes e invitados. Muchas gracias. Excelente material, Nilda, de verdad.
es muy bonito y como tú lo dijiste, algo muy apasionante, ¿no? El tema de las emociones y hacerse consciente que hay que gestionar, no podemos controlar nuestras emociones. Todo lo contrario, si nos descuidamos, nuestras emociones nos arrastrarán. Es muy importante algo que dijiste que considero que no sé si podríamos extender un poquito más o ampliarlo un poquito más en su concepto. Si nos puedes dar un par de tipos, cápsulas de cómo gestionar el hábito, perdón, cómo formar el hábito para gestionar nuestras propias emociones. Mira, Carlos, lo primero que debemos hacer, y estaba dentro de la base de nuestro webinar de la semana pasada, es conocernos a nosotros mismos. Porque ¿cómo puedo yo gestionar mis reacciones emocionales si yo no sé cuáles son mis emociones? Y qué bueno que haces esta pregunta, porque los seres humanos somos muy básicos cuando hablamos de emociones. Y le voy a dar un ejemplo. Mira, a casi todo lo llamamos rabia. Es que me da rabia. Es que me da una rabia que me dijera eso. Es que me da una rabia cuando me dice, es que me da rabia haber hecho tal cosa. A todo lo llamamos rabia. Y resulta ser que eso es un sentimiento muy primitivo, muy básico. Y cuando tú empiezas a desglosarlo, te das cuenta que hay muchas emociones que podrían traducirse en rabia. Voy a dar algunos ejemplos. Mira, de pronto no es rabia, es frustración, porque lo he intentado 20 veces y no me sale. Es lo que estoy frustrada, pero lo llamo rabia. ¿Qué tienes? Tengo rabia porque no me sale lo que estoy haciendo. O puedo sentir además decepción. Es que estoy con mi pareja, mi amor, nada que ver con la realidad, no tiene que ver contigo, estoy haciendo un cuento como cualquier otro, pero estoy con mi pareja y resulta ser que deudo las cosas y que pasa una cosa y que pasa la otra. Y yo no esperé nunca que él me respondiera de esa manera, por lo tanto lo que siento es una gran decepción y a esa decepción la llamo rabia. Es que me da rabia con Alfredo porque no tienes rabia, tienes decepción. Y de esa manera podemos hacer un listado enorme de emociones negativas que nosotros confundimos y lo llamamos rabia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Carlos, es no solamente conocernos muy bien, sino poder hilar fino en nuestras emociones, hilar muy fino y poder ponerle el nombre correcto a lo que estoy sintiendo y no llamarlo de cualquier forma. En segundo lugar, una vez que sé cómo se llama, ya sé que es decepción, tengo que entender por qué siento la decepción. ¿Qué es lo que me produjo la decepción? Porque a veces fue algo que él dijo o simplemente lo que me lo produjo es que yo esperaba que él actuara de otra manera. ¿Por qué? Porque sueño que actúe de otra manera. O no, espérate, es que él siempre ha actuado de otra manera. Entonces estoy esperando su comportamiento habitual. ¿Qué es lo que me está produciendo la decepción? Una vez que entiendo qué siento, hilado muy fino, y entiendo por qué siento eso, entonces yo puedo manejar más fácilmente mi reacción emocional, porque yo puedo decir, bueno, no es rabia, que me daría por coger un florero y tirárselo por la cabeza, sino que es decepción. Entonces la decepción me lleva a dejarme pensar por qué es esta decepción. Y la decepción es que él siempre ha actuado de una manera diferente, yo por eso estoy esperando otro comportamiento. Ok, entonces pensemos qué circunstancias están sucediendo ahora que hace que él no actúe como siempre lo ha hecho y a lo mejor yo soy la causante de que él no actúe como siempre. Yo no estoy actuando como siempre y por lo tanto él tampoco. Entonces ese análisis racional es el que te va a permitir a ti decir, espérate, que yo empecé por querer lanzarle el florero por la cabeza y ahora resulta que tengo que llegar a pedir perdón porque la culpa fue mía. Eso es lo que de alguna manera nos permite manejar esa reacción emocional. Y el hábito, Carlos, es hacer, y esta es la parte agotadora de este ejercicio, se los dije la semana pasada, lo difícil de conocerse a sí mismo es que tiene que ser un proceso consciente y permanente. Entonces, lo agotador de este proceso es que tú tienes que hacer ese mismo procedimiento con todo lo que sientes durante todo el día. Y no permitir que nada se te pase. ¿Para qué? Para ir alimentando en tu memoria emocional reacciones positivas a ciertas emociones. Y que ese espacio que hay entre la reacción de la amígdala y la reacción de la corteza cerebral, es decir, de la parte racional de nuestro cerebro, sea muy corta, sea muy rápida. ¿Vale? Eso es lo que de alguna manera... ¿Y cómo lo hacemos? Creando nuevas realidades a nuestro tálamo, diciéndole, oye, espera, es que tú no has visto, falta esto, falta aquello, falta lo otro. Él se crea una imagen de lo que tú le estás racionalmente diciendo y finalmente esa es la información que vuelve a procesar
vuelve a mandar a la amígdala y la amígdala, por supuesto, genera una emoción distinta. Esto es más o menos el proceso. ¿Cómo? Todos los días, ejercitándose todos los días. Espero que eso haya respondido. Carlos, de todas maneras, antes de darte el micrófono para escuchar tu feedback, quiero mandar un mensaje, un saludo muy cariñoso a María Fernanda, Ricardo Brito, Fernando Bernadette, Jimena Vargas, que envían saludos y agradecimientos por este interesante tema desde Facebook Live. Un abrazo grande, gracias por seguirnos por Facebook Live. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Carlos, si quieres volver a retomar, o Tavo, que yo sé que el tema te apasiona muchísimo. Quiero, bueno, aparte del interesante tema que, como te lo decía hoy, es un tema que me apasiona, que lo he estudiado ya bastante tiempo. Hay algo que afecta en tema de las emociones, y lo digo con conocimiento de causa, y lo voy a dejar sobre la mesa porque seguramente más de uno puede opinar sobre ello. No porque asistan a ese tipo de lugares, sino por el tipo de circunstancias. Yo trabajé hace unos 11 años en un casino, y trabajar en un casino era de los temas más apasionantes. Es más, este es lo que estoy escribiendo, es precisamente el póker del éxito, donde digo que es la metáfora más grande de la vida. Y algo que afectaba precisamente en las emociones a las personas cuando perdían o cuando ganaban. Y algo que estaba leyendo esta semana decía, el ganar no siempre es bueno, y el perder tampoco, porque el ganar te llena de mucha confianza, que al momento de perder, pierdes, o sea, pierdes, te estabilizas personalmente. Y el perder mucho, pues te va a frustrar. ¿Qué decirle a esas personas que juegan en un casino y no se detienen, Hilda? Que es así la vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas que en la vida se arriesgan tanto, que a veces no miden los riesgos, y esas emociones, esas reacciones, no hablemos de las emociones, sino esas reacciones se quedan como en una línea que no te da un control realmente? Mira, eso es lo que llamábamos, ya lo hablábamos hace un ratito, y así lo describe el propio Daniel Goleman, es lo que se llama el secuestro emocional. Es cuando finalmente tú permites que la emoción del juego se desborda y no hay razón posible que detenga eso, ¿sí? Es ese secuestro emocional. Es cuando ya no hay juicio, ¿sí? Es simplemente la pura emoción. Incluso, Tavo, tú debes saberlo porque, pues, por el espacio donde nos contaste que tuviste esta experiencia, ellos, los grandes jugadores, te hablan de la adrenalina que se genera. Y esa adrenalina son reacciones químicas a la emoción. Y esa emoción, cuando tú hablas de la adrenalina en esa forma, es cuando la emoción está superando la razón. Y es lo que se produce y lo que hemos venido hablando del secuestro emocional. Quiero dar la bienvenida a Marco Montivero, un gran colega, quien nos acompaña todos los lunes, y los invito una vez más a todos, saben que siempre lo hago en este programa, les invito una vez más a conectarse en el programa de todos los lunes, el Café Consciente, donde, como les he comentado otras veces, hay una serie interesante de profesionales tomándonos un café y hablando de todos estos temas. Mire, pocas veces van a tener ustedes la posibilidad de compartir con tantos profesionales, cada uno en su área, cada uno en su especialidad, y escucharlos decir cosas tan interesantes. Así que, Marco, bienvenido, y allá nos vemos el lunes como todos los lunes. Bueno, Marco dice, hola Nilda, hola a todos, termino a esta hora de trabajar, por eso entro tarde. Un abrazo grande, Marco, esta es tu casa y está abierta la puerta para cuando puedes acceder. Bueno, entonces, como les venía contando, creo que quedó un poquito claro el tema con la postura. Conocerse a sí mismo es la base fundamental, pero debemos alimentar esto con comportamientos diarios, y sobre todo pensando permanentemente, no en controlar la emoción, porque ahí es donde nos desgastamos y nos perdemos. Lo primero que debemos pensar y racionalizar es, ven acá, de verdad, ¿qué estoy sintiendo? Hilar fino y ponerle un buen nombre a eso que estoy sintiendo. Y después de eso es, ¿por qué siento esto? Para después decir frente a todo eso, cuál sería la mejor reacción que puedo tener a esa emoción, ¿no?
Alfredo tenía la mano levantada. Sí, buenas noches. No, básicamente para tomar un poquito, pues definitivamente conocerse a sí mismo sería la base fundamental de lo que tú estabas hablando, ¿no? Una vez que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y empezamos a tener relación con otra persona, en la comunicación es muy importante ser proactivo, ¿no? O sea, no ver las cosas en forma negativa, sino al revés, buscar la manera de ser proactivo, de ver las cosas positivas. Entonces, un poco tratar de entender a esa otra persona, ya nos conocemos a nosotros mismos, entonces conocer a esa otra persona es básicamente, es de una forma muy rápida, percibir cómo viene, qué calor carga, qué problemas, o sea, no los detalles, pero sí uno le ve la cara, en los ojos a la persona, si está estresada o no, para poder seguir con ese proceso de la comunicación. Entonces, todas estas cosas ayudan a que al final estamos controlando al tálamo con una comunicación asertiva y estamos definitivamente logrando pues el objetivo, que es la empatía pues, con la relación. Cierto, no hay posibilidad de una inteligencia emocional sin empatía, ¿no? Realmente, pues, el tema de la empatía, y los que me conocen de hace tiempo saben que yo tengo toda una percepción, todo un concepto de la empatía divino que sería material para otro programa. Quiero contestarle a María Camila, ¿cuántos segundos se demora uno en controlar esa reacción emocional? Y eso va a depender de dos cosas. Lo primero, de qué tan bien te conoces y qué tan bien tienes desarrollada tu inteligencia emocional. Al principio puede ser hasta días para uno poder controlar una reacción emocional. Lo segundo, en ese que también te conoces también, tiene que ver con cuánto has alimentado comportamientos positivos. Pero sobre todas las cosas, ¿cuánto tiempo has permitido que la emoción se desborde sin que tú utilices el cerebro consciente, el cerebro racional, para procesar lo que te está sucediendo? Mientras más tiempo tú le permitas a la emoción dominar la situación y te quedas en ella y que ella sea la que esté trabajando y no te sientas y no te detienes a pensar por qué o para qué estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo eso. Mientras más tiempo te demores en racionalizarlo, más control toma la amígdala, es decir, más control hay de las emociones sobre tus reacciones y por lo tanto más trabajo te va a costar después reaccionar positivamente. Eso es un poco, creo que espero con eso haber respondido tu pregunta. Marcos, un saludo enorme, un abrazo muy, muy, muy fuerte. ¿Cómo andan? Abrazo a todos. Los micrófonos son tuyos, Marcos, te escuchamos. Yo, sí, estaba leyendo entre lo que escuché recién y el tema de la inteligencia emocional. Fui a chequear el título por las dudas. Y yo puedo decir, no puedo opinar mucho sobre lo que dijeron antes porque no estuve. termino muy sobre la hora, lamentablemente, y no puedo cambiar ese horario porque no tengo otro horario. Lo que sí puedo decir de la inteligencia emocional es que, por lo menos para mí, hay una gran diferencia entre controlar la emoción y entre procesarla, aceptarla, entenderla y que se disuelva, ¿no? Siempre fui partidario de ese punto de vista, de decir, no, mirá, si vos lo controlás, lo estás reprimiendo de alguna forma. Pero un día, hace no mucho, una persona me dice, mira, yo entiendo lo que vos decís de procesar, pero yo creo igualmente que en el primer momento donde vos sentís, por ejemplo, una emoción, o sea, puede ser robar, puede ser insultar, puede ser partirle un palo en la cabeza a alguien, tiene que haber un momento de control, él me dice. Sí, estábamos hablando justamente de meter la mano en la lata, como se dice acá en Argentina, ¿no? Robar algo o quedarte con algo que no es tuyo. Entonces él dice, tiene que haber un momento de control. Pero después de ese momento de control, ahí es donde viene el proceso. Porque si solamente de control, solamente me estoy reprimiendo, no hay un aprendizaje. Entonces el aprendizaje viene después, viene cuando yo empiezo a procesar la emoción y veo qué me está pasando, por qué me molesta, por qué me enoja, etcétera, 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 etcétera. Incluso a veces, por lo menos, más los sanguíneos y coléricos como yo, muchas veces, a veces decimos o hacemos algo que no de todas formas no estaríamos muy orgullosos, y sin embargo después cuando estamos más tranquilos lo procesamos y vamos a aprender lo que hicimos mal. ¿No? Es mi punto de vista de lo que puedo decir, mi humilde punto de vista, porque no soy un experto para nada en inteligencia emocional. Sí, Marco, mira, tampoco es que yo quiera compararme con los expertos en inteligencia emocional, pero lo que he estudiado y lo que he vivido en carne propia, porque lo bonito de esto es que yo me puedo parar aquí y hablarles de millones de teorías, porque
pues información está para que uno pueda leer, estudiar y venir a botar teoría. Pero no se trata de eso, se trata de, bueno, ¿cómo es esto en el día a día de una persona que está desarrollando y trabajando todos los días su inteligencia emocional? Y de eso sí puedo hablar porque tengo ya mis años trabajándolo en mí, no estudiando el tema, trabajándolo en mí. Y una de las cosas que he logrado, porque yo también, Marco, imagínate, yo, un tercio de mi sangre española, un tercio cubana y otro tercio venezolana de La Guajira. Y los que somos colombo-venezolanos sabemos muy bien lo que es La Guajira. Entonces, esto es dinamita pura. Aquí no hay para dónde esconderse. Entonces, ¿cómo de alguna manera una persona que, voy a contarles algo de lo que no me siento orgullosa, pero yo creo que es importante que conozcan a la Nilda antes de todo este proceso de la Nilda de hoy. Y se den cuenta de que sí es posible en un ser humano mortal, ¿vale? No son simples teorías. Yo recuerdo una vez llegar a mi oficina con un grupo de mis empleados, y yo estaba esperando un informe que tenían que entregarme, y le digo a mi empleado directo, el responsable del informe, le digo, mira, necesito el informe para las 3 de la tarde. Y me dice, no, licenciada, imposible, yo a las 3 de la tarde no puedo tener el informe. Y yo, en una cara muy sarcástica, en aquel momento yo era bien bruta emocional, debo decirlo, y con una cara muy sarcástica le dije, mira, esto es muy fácil. Tu informe o tu renuncia sobre mi escritorio hoy a las 3 de la tarde. Cualquiera de las dos cosas me sirve. Salí y tiré la puerta. Muy molesta. Esa era una persona colérica, una persona que además no toleraba un no por respuesta, intolerante. ¿Cómo logra hoy manejarse de una forma diferente? Y tiene que ver con procesar la información de tal manera que se vuelva aprendizaje. Y para volverlo aprendizaje, y aquí hay algo que quiero agregarle a todo esto, no podemos grabar en nuestra memoria emocional, gobernada por la amígdala, no podemos grabar solo desde lo racional. Tenemos que hacerlo desde lo emocional. ¿Qué significa eso? Que también tengo que mandar un mensaje emocional cuando tengo una reacción positiva, una reacción adecuada. Si yo hoy quiero coger el florero y lanzárselo en la cabeza y lejos de eso me siento, pienso en lo que estoy haciendo, pienso por qué me siento así, encuentro la raíz del problema y lo trabajo desde allí y mi reacción es favorable, yo tengo que sentirme tan bien con eso que se conecta emocionalmente con ese almacén de memorias, ese almacén de experiencias que se llama amígdala. Y allí se va a quedar grabado, lo que significa que en otra situación similar a esta, ella va a coger la emoción, la va a conectar con ese aprendizaje, con esa reacción y va a dar una respuesta positiva. Y así vas progresivamente construyendo esas reacciones emocionales y controlando las reacciones emocionales, que en definitiva lo que más rápidamente podemos controlar. La manera de manejar las emociones, y cuando se habla de manejar emociones en inteligencia emocional, de lo que se está hablando es de darle mayor información a nuestro tálamo para que cambie su percepción de la realidad. Su realidad ahora es otra y por lo tanto el mensaje que le manda a la amígdala es otra y esta responde emocionalmente de una forma diferente. Y eso tiene que ver con todo lo que vimos en la introducción de este tema, ¿no? Un poco más temprano. Pero no estoy diciendo que sea fácil, esa es la razón por la que estoy preparando algunos temas para ayudar a personas que quieran manejar sus emociones y manejar la inteligencia emocional, pues podemos tener algunas sesiones y poder ayudarlos con el tema. Quiero darle la palabra a Martínez, pero yo quiero saber quién es la licenciada Martínez, porque por apellido suena como feo. Adelante, cuéntame tu nombre y por supuesto tu participación. Ok, un saludo a todos. Yo soy Francis Martínez, y los saludo desde Guatemala. Estaba escuchándolos a todos y me parece bastante interesante, inclusive atando lo que decía Marco, ¿verdad? Que algunos no sabemos, otros queremos saber, como dices tú, teoría hay, tenemos experiencias y todo. Pero lo que a mí me parece como que bastante interesante es que inclusive nosotros de adultos lo hemos estudiado, lo hemos leído, lo hemos vivido y aún así no dominamos el tema. Sin embargo, es algo que se le exige mucho a los niños. Controle sus emociones, compórtese, se les habla, se les exige como que ya supieran todo esto, como que ellos debieran ser expertos en esto. Entonces se les dice, mire, compórtese, está en la iglesia, bájese de ahí, eso no es correcto, no se pega, no muerda, hay mejores formas de hacerlo, pero nunca se le da como que la alternativa, no se le da una solución positiva.
Y si nosotros no manejamos bien este tema de inteligencia emocional, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo enfocarlo positivamente en la vida? ¿Cómo se lo vamos a exigir a los niños? Entonces, eso era lo que yo les quería decir, ¿verdad? Que en la sociedad actualmente no lo conocemos, no lo dominamos, sin embargo, a que lo sepan, se les exige que lo hagan, sin siquiera nosotros poderlo definir adecuadamente. Mira, eso era lo que quería aportarles. Gracias y gracias por acompañarnos de Guatemala. Yo quiero contarte rápidamente que yo viví en El Salvador 4 años y por lo tanto conozco Centroamérica bastante. Fui a Guatemala varias veces. Me fascina Ciudad de Guatemala, la adoro. Invito a todos los que no conocen Ciudad de Guatemala, vayan, por favor. Además hay que ir a Antigua en Guatemala, que es una ciudad hermosísima. Así que un saludo y un abrazo grandísimo a Guatemala. Los quiero de verdad de corazón porque me recuerdan una etapa hermosa. Mira, voy con Marcos, pero antes quiero responderte esto. Mira, el problema es que llegamos adultos sin saber manejar el tema, entre otras cosas, por la forma que educamos a los hijos en el tema. Le estamos diciendo al niño de antemano, contrólate y maneja tu reacción diferente. Pero si yo les acabo de decir que la manera inteligente de hacer esto, para ser inteligente emocional, es primero sentarse a analizar qué es lo que estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, pues lo primero que deberíamos preguntarle al niño es eso, sentarme con él y decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué sientes eso? Y por muy primario que él sea todavía en esto de las emociones, obviamente él tiene su respuesta. Él la tiene y hay que escucharla. Y desde allí ayudarlo a que él vea las cosas de una manera diferente, la enfoque de una forma diferente y verás que su reacción también cambia. Es decir, hacer esto que yo estoy diciendo que debemos hacer los adultos, enseñarle a los niños a hacerlo desde chiquito, que desde chiquitos se la pasen permanentemente tratando de entender realmente por qué está tan molesto, qué es lo que lo tiene así, ¿vale? Yo quiero darle la palabra un momentito a Marco Montivero y luego a Carlos Eduardo, que lo tengo por ahí también con ganas de conversar. Adelante, Marcos. Bueno, muy interesante lo que planteó Francis. Seguro. Hay unas preguntas que estaría muy bueno hacerle a un chico, por ejemplo, desde chico. Yo siempre digo donde sea, lo digo acá, lo digo siempre que puedo, lo digo, todas las miserias y problemas del mundo que nosotros vemos desaparecerían, se difumarían si nosotros tendríamos una educación como tiene que ser, una educación integral, emocional, de relaciones. No tenés guerra, no tenés corrupción, no tenés problemas, no tenés hambruna, no tenés nada. Por supuesto, hay a muchos sectores que no le va a servir eso. Pero todo eso es educación, es educar. Ahora, preguntas, ¿no?, que le puedo hacer. En vez de decirle controlate, le puedo decir aprende de tu emoción. Le puedo decir meditá, vení, sentate un ratito acá. No decirle meditá. Sentate acá, escuchá tu respiración. Yo lo hice con chiquitos. Les encanta hacerlo. Lo hice con chiquitos de 12 años. Conocete. Preguntarle qué te molesta en verdad. Y luego de eso, preguntarle qué te molesta de lo que te molesta. Y ahí le rompe la cabeza y empieza a pensar, no sabe, se le van los ojos para todos lados. A ellos les gusta, porque dicen, no, me estoy conociendo que le molesta. Y en realidad lo que quería decir, nada que ver, eso era la respuesta para compartir nomás con Francis y con Nilda y bueno, con todos. Lo importante, a nivel emocional, hay una cosa que a mí me ayudó, que es, hay una frase que no me acuerdo dónde la leí, que decía, te sorprenderías si te pones a pensar la cantidad de veces que no vale la pena discutir. Creo que la dice Deepak Chopra. Entonces, no sé, un día me agarró, viste que a veces la lees y no te dice nada, pero un día te levantás y la escuchás o la lees o te la dice alguien y te hace un clic, porque es tu momento. Ese día fue mi momento y la empecé a aplicar y dije, ¿vale la pena discutir esto? No. Bueno, por supuesto es algo que yo domino al 100%, me encantaría, pero no lo domino al 100%. Hay veces que todavía me meto en discusiones que después digo, ¿para qué? ¡Pip! ¿No? Me puse a discutir, ¿no? Lo hago como creo que todos nosotros acá, ninguno va a ser así, tiene la aureola acá, ¿no? En algún momento metimos la pata. Pero lo cierto es que, como dice Nilda, a medida que van pasando los años y vamos madurando, vamos ganando esa templanza, y me voy dando cuenta que hay discusiones o cosas que no tienen ni el más mínimo sentido,
de llevarlo adelante, así que directamente me alejo, que el otro quiera, piense lo que tenga ganas de pensar. Y una herramienta que a mí me sirvió para eso es la pregunta: ¿vale la pena? ¿Es necesario? Y por supuesto, un curso de milagros donde el ego se empieza a disolver y te das cuenta que vos le pones el significado a las cosas, que vos las interpretás. Vos sos el que está diciendo que alguien te está atacando, que alguien te está menospreciando o lo que fuere, que es todo por lo cual estamos reaccionando, ¿no? Insisto, esto yo no lo domino al 100%, pero sí he visto en mi vida una evolución que antes me decían algo y sacaba la espada de lucha. Y ahora no. Ahora estoy mucho más tranquilo. Y es lindo porque compartimos, como a mí me gusta mucho Nilda, porque es muy íntegra. Porque entonces empezamos a compartir desde lo que vamos aprendiendo y no solo desde lo que vamos leyendo. ¿Sí? Nada más. Muy bueno, Marco, gracias. Yo quería, complementando lo que acaba de decir Marco, bastante nutritivo, el tema de que a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Esa pregunta que Marco se hace, ¿para qué voy a entrar en una discusión? Por demás, si ya sabemos que va a ser una discusión estéril, es porque nos gusta estar en una discusión. Yo lo digo con base y propiedad, por experiencia, un hombre sumamente reactivo, formado en carrera militar, casi 2 metros de estatura, arrogante hasta la médula. Yo era de bajarme un carro y enfrentar a quien sea. Hoy no es que me haya convertido en un hippie marihuanero trasnochado, simplemente que aprendí a gestionar mis emociones. Y, como dice Marcos, ¿para qué voy a entrar yo en esta discusión? A mí me han llamado aquí temas como ese. Y hay una pregunta que es muy básica, sobre todo con el tema de los niños. ¿Para qué? Así sencillo. No por qué lo haces, sino ¿para qué lo haces? Eso obliga al cerebro del niño a hacer cortocircuito y dice, ¿para qué lo estoy haciendo? Nunca va a decir por rabieta, para manipularte, mamá, para manipularte, papá, sino simplemente lo calma. Entonces, ese tipo ese tipo de preguntas son muy poderosas. Actualmente, si no me equivoco, a mediados del año pasado, Argentina, primer país latinoamericano que tiene el anteproyecto de ley para la inteligencia emocional en la escuela. Imagínense si nosotros a estas alturas hubiéramos visto en la escuela un poquito de lo que sabemos hoy día de inteligencia emocional, hubiéramos sido mejores ciudadanos de lo que ya hoy somos, ¿no? No se trata de ser mejor que los demás, sino un poquito mejor de lo que yo soy hoy cada día. Entonces les dejo esa preguntita, que se la guarden, llévensela. ¿Para qué lo haces? Gracias, Nilda. Gracias, Marco. Gracias a ti, Carlos. Quiero darle la palabra a Tavo. Este tema es tan divino que yo creo vamos a crear una nueva sesión, un nuevo programa, Tavo, con este tema, porque definitivamente mueve masas. Entonces, lo bonito es que podamos aprender todos de este proceso. Entonces, en intervenciones lo más medida posible, porque ya estamos sobre la hora de volver a cerrar el chat. Tavo, cuéntanos lo que querías aportarle al equipo, al grupo. 3 puntos. El primero, para mi satisfacción, y afortunadamente está Marcos acá, lo que ha sido el programa del lunes y el de hoy han sido los más exitosos que ha tenido Paradigma Radio y todas las transmisiones desde que empezamos los 3 a trabajar. Entonces, ese es uno para celebrar. El segundo, hablaba sobre los niños, sobre el tema que tocaba Francis, y yo me voy a devolver a lo que tocaba Marcos en edad. Y Marcos tocaba más o menos los 12 años, 10, 12 años seguramente. Yo me voy a volver a los 5, 4, hasta los 3 años, donde los niños empiezan a caminar y que sin querer rompen algo o botan algo. Aquí los padres lo que hacemos normalmente es decir, no lo vaya a romper, no lo vaya a botar, no. Y ese no, lo que está creando sin querer de parte nuestra es un miedo, porque el niño no sabe, bueno, ¿y por qué no puedo tocarlo? ¿Qué tan fino es el florero? Hay una metáfora que yo manejo, pero por tiempo no lo voy a contar, y es precisamente ese el florero. Bueno, y si el florero se cae y es costoso, ¿por qué yo me veo afectado? Si se cae y yo me corto, ¿por qué yo me veo afectado? ¿Sí? Entonces, ese tema del por qué, que lo lleva uno para atrás, y la tercera es lo que tocaba Carlos, que es el para qué, precisamente. El para qué, la pregunta para qué te lleva a dar una respuesta para adelante, y el por qué te lleva a dar una respuesta racional para atrás. Háganselo a un niño. ¿Por qué votaste eso? Porque yo quería. Bueno, ¿y para qué lo votaste? Poder, ya, realmente lo jodiste
le cortaste el coco porque ya, bueno, ¿y para qué? No sé para qué me va a servir esto. Las tres cosas corticas que quería decir y aportar. Gracias, Tavo, muy valioso, la verdad que sí, y nada, aquí tenemos que hacer otro programa. Quiero darle el espacio a Alfredo, que también está por allá, Alfredo Palacios, que quiere conversar algún minutito. Adelante, Alfredo, el micrófono está abierto. Muy breve, básicamente, Francis abrió una ventana que nos enredó el panorama, porque cuando menciona a los niños, definitivamente, hoy en día los niños no es que antes éramos brutos, pero es que hoy en día vienen con alas. Entonces es mucho más complicado, ¿no? Hemos sido mucho más permisivos en cierta forma, lo cual a ellos les ha dado la oportunidad de manipularnos, ¿no? Y ahí hay otro tema que no quiero ni tocar porque se nos extendería mucho. Lo que sí quiero dejar hoy como reflexión mía muy personal es que en el manejo de la inteligencia emocional, en un momento aprendí, es mejor ser feliz que tener la razón. Es mejor ser feliz que tener la razón. O sea, ¿qué quiere decir? Es que yo sencillamente voy a esperar un tiempo, esperar el momento, la circunstancia y ya volveremos a hablar. O sea, es no dejar que se dispare lo que en ese momento yo sentía porque voy a romper con la relación. Era eso nada más. Y eso ha salvado esta relación, no mentira. Pero sí quiero contarles que ese tipo de cosas sí son muy importantes para cuando uno se relaciona con personas explosivas, ¿no? Yo puedo controlar yo, pero ¿cómo hago para controlar también lo que está pasando del otro lado? Eso hace parte de toda esta magia de la inteligencia emocional porque también tiene que ver con eso, ¿vale? Es complicadísimo, ni lo voy a abrir el espacio porque si no aquí nos damos 2 días más, pero también eso es interesante. Yo quiero regresarme solo un minuto porque hubo un comentario de Francisco Aguilera, quien opina desde Paradigma Radio, perdón, él está por Facebook Live, dice, considero que se debe trabajar en la capacidad de sobreponerse a las emociones positivas y negativas para volver a estar en un estado de equilibrio, resiliencia. La verdad, ese estado de equilibrio es el que yo llamo felicidad, porque para mí la felicidad es justo ese estado de equilibrio. Y les comenté en mi primer webinar que la felicidad se decreta, y cuando la tienes decretada en tu corazón como ese equilibrio, tú vas a buscar permanentemente ese equilibrio, y eso va a ayudarte mucho en el tema de inteligencia emocional. Tengo un comentario, ya se me va a acabar el tiempo, lamentablemente, pero no quería irme sin decir que María Camila Carrascal nos dice, querer tener la razón es un tema de ego, no hay duda al respecto, y el ego es uno de los enemigos más grandes de la inteligencia emocional. Quisiera extenderme mucho más tiempo, pero se nos está acabando el espacio, por eso quiero agradecerles a todos el estar aquí. No hay de otra, Tavo, el próximo miércoles nos vemos de nuevo con inteligencia emocional, esta vez menos teoría y hablemos mucho más de las experiencias, de lo que cada uno de nosotros ha vivido, de preguntas, cómo manejo esta situación, qué hago con los niños, qué hago con el marido, qué hago conmigo. En fin, yo creo que conversar sobre las cosas que nos palpitan todos los días es mucho más productivo ya que tenemos esa teoría avanzada. Entonces, gracias a todos por estar aquí, por acompañarme. Tavo, te dejo las manos para que cierres el programa desde Paradigma Radio. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles. No falles a la cita, vamos a hablar de inteligencia emocional de nuevo. Un abrazo, Ani, a todos, de verdad, María Camila, a todos. Johnny, gracias por estar aquí y nos vemos el próximo miércoles. Tavo, los micrófonos tuyos para que cierres el programa. Y no se pierdan, por favor, y no se pierdan Café Consciente el próximo lunes porque va a estar buenísimo. ¿Seguro, Marco? Adelante, Tavo, los micrófonos tuyos. Gracias, Nilda. Bueno, 8:45 de la noche en esta parte del planeta, para todas las personas que se encuentran conectadas en Paradigma Radio, todas las personas que se encuentran también en Facebook Live, un abrazo grandísimo. Gracias a todas las personas que estuvieron hoy en este espectacular programa de Nilda, Perspectiva de Inteligencia Emocional. El próximo miércoles 7:30 no se pueden perder la segunda versión. Y el lunes a las 7 estaremos, a las 7 en esta parte del planeta, 9 de Buenos Aires, estaremos con Marcos Montivero, que hoy afortunadamente lo tuvimos en nuestra sala, con Café Consciente. Hablamos de temas espectaculares también, donde expertos nos tomamos un café y sencillamente conversamos. Así que si quieres participar desde Facebook Live, también lo puedes hacer desde Paradigma Radio. Sigan con la mejor música. Nos encontramos en un momento para Facebook Live. Gracias por conectarse. Nos desconectamos en este momento y para todas las personas que se encuentran, un saludo y un abrazo enorme. Nos hablamos en la próxima. Gracias. No se pierdan este programa Perspectiva, próximo miércoles, 7:30 hora de Colombia, 8:30 hora de Venezuela. Un beso grande. Nos vemos el próximo miércoles.